Buenas tardes, mi nombre es Cristian Cardona, soy estudiante de desarrollo de productos electrónicos. Vengo a mostrar en esta ocasión cómo revisar fuentes de poder o una fuente de voltaje. Esto es una fuente de voltaje convencional de máquinas de tatuar. Es muy vista en los talleres, ¿cierto? Lo primero que vamos a revisar en una fuente de poder son tres etapas: la etapa de entrada de voltaje, la etapa de rectificación, el filtrado y la salida. ¿Cómo las vamos a identificar? Muy fácil. Siempre cuando las fuentes de voltaje, bueno, ¿dónde entra la energía? En el puente rectificador, que se encarga de rectificar la energía alterna a una corriente directa, ¿cierto? ¿A dónde lo va a pasar? Al condensador más grande, que es al filtro, al que vamos a revisar la primera carga. Después de este vamos a revisar la carga en el segundo filtro, que es el filtro de salida, y es el más pequeño. Obviamente pues tenemos que desmontar la placa porque las lecturas toca hacerlas por el lado de abajo, por decirlo así. Bueno, en la entrada sí o sí nos tiene que dar un rango entre 120 o 220, depende de cómo tengamos conectada la luz, la fuente de poder. Entonces bueno, vamos a hacer las pruebas teniendo cuidados porque vamos a energizar toda la placa. Bueno, acá vamos a tener mucho cuidado, pues la placa ya está energizada totalmente, ¿sí o qué? Vamos a encender nuestro multímetro y lo colocamos obviamente en corriente alterna y vamos a probar primero que todo. Bueno, acá volteé la placa para hacer la primera medida en los diodos. Vamos a verificar que así hay una entrada de voltaje. Mucho cuidado que estemos con alto voltaje, obviamente. Con mucho cuidado vamos a medir la entrada de los dos diodos. Y vemos que tenemos 128 voltios de entrada. Ahora desconectamos y volteamos la placa con mucho cuidado. Bueno, ya que ya volteamos la placa, ahora lo que hacemos es cambiar a continuo aquí a 200 voltios, obviamente, para poder leer el voltaje. Vamos a leer el primer condensador. Recuerden que tiene polaridad: el lado blanco es el negativo, el negro el positivo, o el color que tenga, pero por lo general el blanco es el lado negativo. Con mucho cuidado vamos a medir porque es el primer filtro y es el que más voltaje tiene al cargarse. Ups, se me olvidó conectarlo. Listo, ya lo conecté. Es mejor estar prevenido. Bueno, vamos a realizar la lectura. ...171 voltios en el primer filtro. Como vemos, se carga mucho. 171 voltios. Y ahora vamos a verificar la salida, que viene siendo acá el otro filtro. Tenemos 21.9 voltios. Como vemos ahí, 21.9 voltios. Lo que quiere decir que la fuente está buena. Bueno, aquí ya realizamos las tres lecturas, que es la entrada en el puente rectificador, el primer condensador o primer filtro, que es el más grande, y la salida. Verificamos que todas funcionan correctamente. Bueno, todas las fuentes se revisan de esta forma porque por lo general la estructura de las fuentes se fabrica igual, de la misma manera. Por otro lado, en este orden podemos encontrar los daños de manera más fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lectura en el puente rectificador, sabemos que hay que tener voltaje en este filtro. Si este filtro principal tiene voltaje, excelente.
pero por decir digamos que el filtro de salida no tiene voltaje y este sí, ya sabemos que el daño está adelante de este y antes de este, y lo que puede ser cualquiera de estas piezas, el optoacoplador, los condensadores, las resistencias, quizás estos dos diodos y hasta quizás el regulador de voltaje. Ya son otras cosas que habría que verificar. Sale. Y bueno, eso es como lo más básico para revisar fuentes de voltaje o fuentes de poder. Muchas gracias por su atención.